Welcome to Centro Elim Family Fellowship, a vibrant bilingual Pentecostal church. Join us Sunday mornings for lively praise and worship, as we come together to explore the Word of God and grow in faith. We also offer Sunday school for children, helping them build their own personal relationship with Jesus in a fun and meaningful way. Afterwards, stay for coffee and enjoy fellowship as a church family. There's a place here for you. Bienvenidos a Centro Elim Benalmádena, una iglesia bilingüe llena de vida. Cada domingo, disfruta de alabanza, enseñanza y un lugar donde crecer en tu fe. Para toda la familia, con escuela dominical y un tiempo de comunión. Aquí hay un lugar para ti. Siempre eres bienvenido. Welcome to Centro. Estas últimas 2 semanas hemos estado mirando acerca de ser transformados y parecernos a Jesús. The last couple of weeks we've been studying about being transformed and being in the likeness of Jesus. Porque vimos que cuando creemos tenemos vida eterna y luego ahí empieza un proceso de transformación. We saw how when we believe we receive eternal life and a process of transformation begins. Y vimos en 1 de Juan que dice que el que dice vivir en él tiene que andar como Jesús anduvo. We saw how in 1 John it says that those who want to live in the Lord need to walk as Jesus walked. Y en Efesios dice, que lo hemos visto en el estudio bíblico, que debemos de ser imitadores de Dios. In Ephesians we've been seeing how we need to be imitators of God. Y en 1 de Corintios el apóstol Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. And in 1 Corinthians, we saw how we know that Paul says, imitate me as I imitate God, or imitate Christ. Entonces, hoy vamos a ver cómo anduvo Jesús. So today we're going to study how did Jesus walk. Porque si nosotros tenemos que andar como Él, Because if we want to walk as Jesus si walked, nosotros tenemos que imitarle a Él, and if we need to imitate him, si tenemos que ser transformados conforme a su imagen, and if we need to be transformed into his image, pues tenemos que ver cómo es Jesús. then we need to know what Jesus is like. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, el versículo del 22 al 25. So let's open our Bibles and read from Galatians 5:22. Entonces lo voy a leer en español y luego tú lo puedes leer en inglés, que es la escritura base. Gálatas 5, del 22 al 25, nos dice, si lo encuentro, aquí, dice más, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatians 5:22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Amén. Me he motivado, he dicho amén ahí en medio, perdón. Entonces, vamos a ver cómo Jesús anduvo en los frutos. Let's see how Jesus walked in the fruits. Porque Él en su vida podemos ver cómo Él manifestó los frutos del Espíritu. Because in his life we can see how the fruits of the Holy Spirit were manifested. Y si nosotros tenemos que ser sus imitadores y tenemos que andar como anduvo Jesús, nosotros también tenemos que andar en los frutos del Espíritu. And if we want to imitate him and walk as he walked, then we also need to have the fruits of the Spirit as he did. Entonces vamos a mirar este primer fruto que es amor. Okay, the first fruit that we're going to look at is love. Y si vemos a la escritura más conocida, que es Juan 3:16, And if we look at the well-known verse, John 3:16, dice, porque Dios amó tanto al mundo que Él dio su Hijo unigénito, que aquel que creyere en Él no se muriera, sino que tuviera vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Entonces, en este versículo donde dice que de tal manera amó, esta palabra amó, So in this verse where it says, for God so loved, this word loved, lo vamos a mirar. so we have to look at. Porque en el griego hay 4 palabras diferentes que se usan cuando se refiere al amor. Because in the Greek, there are 4 different words used to translate this word love. No es lo mismo decirle a tu pareja, tu marido, tu mujer, decir, yo te amo. You could say to your husband, I love you, your husband or your wife. Puedes decir, te amo, pero también puedes decir, amo la pizza. Okay, you can also say, I love pizza. No es lo mismo. No es el mismo tipo de amor, It's ¿verdad? not the same kind of love. No. Entonces, en la Biblia, cuando dice la palabra amor, en griego usa diferentes palabras según el tipo de amor. And in Greek, there are these different types of love, and they're used in the Bible. Entonces, rápidamente, los 4 tipos que hay, el primero es storge, ¿sí se dice así? The first kind is storge, Y ese amor es un amor de afección, que se puede tener para la familia, para tu pareja. Es un tipo de amor que no tienes que forzar, es un amor que te sale solo con tus familiares. It's an affectionate love, the type of love one might have for family or spouse. It is a naturally occurring, unforced type of love. Luego está Eros, y Eros es el amor más pasional. Y entonces es el tipo de amor que se guarda para el matrimonio entre mujer, marido, Eros. Ese amor pasional, ahí viene la palabra erótica. Eros is another word for love. This is a passionate love reserved for a marriage relationship between a husband and wife. Luego está filio. Filio es un amor entre hermanos. Es un amor entre amigos. Y este tipo de amor es un amor emocional. Este amor que te da emoción, es un amor generoso, es un amor que quiere lo mejor para tu amigo, lo mejor para esa persona. Y es un amor que este filio se usa cuando sientes como esa emoción amorosa. Filio is another type of love that refers to brotherly love and is most often exhibited in close friendship. Best friends will display this generous and affectionate love for each other as each seeks to make the other happy. This involves feelings of warmth and affection toward another person. Y luego el último tipo de amor es el amor ágape, que este todo nos suena, ¿verdad? Y este amor ágape es el tipo de amor más poderosa, más noble que hay. Es un amor sacrificial, es un amor sin condición. Y esto no se basa en las emociones, es un amor que allí interviene la voluntad de amar con este amor ágape. Es un amor sin condición. The 4th one is agape love, which you may have heard of before, and this is it speaks of the most powerful or noblest type of love, a sacrificial love. Agape love is more than a feeling; it is an act of the will. It is an unconditional, sacrificial love. Entonces, en el versículo que hemos leído, Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo, usa la palabra ágape. So in John 3:16 that we saw, the word that's used is agape love. Y en Gálatas, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu que nosotros debemos de manifestar, también usa esta palabra ágape. Also the same in Galatians, there's the same word agape that's used for love. Dios nos ordena a tener este amor sin condición el uno para el otro. So we see that God commands us to have this type of unconditional love for one another. No nos dice que tengamos un filio amor, y si yo me llevo bien contigo, yo te amo, pero si me caes mal, entonces no. He doesn't ask us to have filial love, which is if you're my friend and we get along, then I love you, but if not, then I don't love you. No, nos dice que tenemos que tener amor ágape, este amor sin condición. So he asks us, he requires of us to have agape love without condition. Incluso a las personas que te hacen daño. Even those who hurt you. Incluso las personas que igual son hostiles contra tu fe. Even those who are hostile towards your faith. Este amor ágape nos lleva a tener compasión por ellos. This agape love gives us compassion for those people. Al igual que Dios dio a su Hijo por su amor tan grande con nosotros. Just as God gave His Son out of His love for us. Entonces Dios nos llama a nosotros a tener este amor que nos lleva a decir,
Yo tengo algo que tú necesitas y eso es el Evangelio. So God commands us to have this kind of love, which says, I have something that you need, and it's the gospel. Y por este amor tan grande que yo tengo hacia ti, y a lo mejor como persona no eres de afín a mí, pero yo te voy a compartir lo mejor y lo que tú necesitas, que es el amor de Dios. So this is the attitude we should have to go towards others, sharing the gospel out of agape love. No debemos de juzgar a las personas por su forma de vestir, por su estilo de vida o por si nos caen bien o no. We're not called to judge people according to their lifestyle, their way of dressing, or whether we like them or not. Este amor sin condición nos lleva a dar ese paso de más. This unconditional love leads us to take us one step beyond. En Juan 11:35, que es el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. In John 11:35, which is the shortest verse in the Bible, it says, Jesus wept. ¿Por qué lloró Jesús? Why did Jesus weep? Acababa de morir Lázaro. Lazarus had just died, Y dice luego que Jesús lloró. and it said that Jesus wept. Y el motivo por el cual él lloró, si vamos al versículo 33, dice que Lázaro acababa de morir, pero Jesús vio a los judíos y vio a María que estaban llorando. Y dice que al verles a ellos llorar, él se estremeció el espíritu, se conmovió y Jesús lloró. If we go back to verse 33, we find the reason why Jesus cried, why he wept. And Lazarus had just died, and when Jesus saw the people weeping, his sister Mary and others, he was also deeply moved in his spirit and troubled. Este estaba demostrando el amor filio aquí. Here we see Jesus demonstrating filial love. Su amor hacia estas personas, hacia sus familiares. Y verlos a ellos sufrir tanto y llorar, le dio esa emoción y él lloró también. He loved Lazarus' relatives, and when he saw them, their suffering, he cried with them. En nuestro amor podemos compartir compasión y emociones con nuestros hermanos también. In our love, can we share compassion and emotions with others as well? El tener amor ágape no significa que como yo te amo sin condición tú puedes hacer lo que tú quieras. Agape love doesn't mean that as we love unconditionally, that others can do whatever they feel like without any repercussions. Porque Jesús sí, él amó sin condición, pero Jesús también disciplinó. Jesus loved loved unconditionally, but he also disciplined. Jesús también le decía a las personas, esto tenéis que cambiar en vuestra vida. Jesus spoke out to people about things that they needed to change, and he said this needs to change in your life. Y Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento, ¿verdad? God calls each of us to repentance. Esa palabra es fuerte, ¿verdad? El arrepentimiento. A strong word, repentance. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. We need to change our way of life. Entonces, cuando nosotros hablamos y pensamos, yo tengo que andar en este amor sin condición, So when we think about applying how to live in our lives this agape love unconditionally, sí, tenemos que amar a la otra persona, yes, we need to love the person in front of us. pero en amor también le podemos enseñar. But in love, we can also teach them. Y si hay cosas en su vida que necesitan cambiar, And when there are things in their lives that need to change, también es amor hablar de una forma buena con nuestro hermano y enseñarle las escrituras y discipular el uno al otro. it is also love to speak out, show what the scripture says, and disciple. En Efesios 5:2 dice, In Ephesians 5:2 it says, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. walk in love just as Christ loved us and gave himself up for us.
Entonces debemos andar en amor al igual que Cristo nos amó a nosotros. So we need to love just as Christ loved us. Eso es andar en este amor ágape. And that means walking in agape love. El siguiente fruto es gozo. And the next fruit we're going to look at is joy. Y en Lucas, no vamos a leerlo todo por el tiempo, pero en Lucas 10:17 nos dice que los 72, ellos volvieron a Jesús llenos de gozo, diciendo los demonios, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Luke 10:17. We don't have time to read everything, but we see that the 72 disciples returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Y luego en el versículo 21 dice que Jesús, lleno del gozo por el Espíritu Santo, él también tenía gozo. ¿Y por qué? Al final lo dice, porque has revelado estas cosas. Jesús tenía un gozo porque los discípulos habían tenido una revelación. In verse 21, it says, Jesus full of joy through the Holy Spirit. Jesus was joyful because of his disciples, because they had received revelation. Porque el gozo no es alegría. Joy is not happiness. No es que yo siempre siento alegría. It doesn't mean that I always feel happy. No significa que yo siempre tengo que andar con una sonrisa en la cara. Doesn't mean I have to walk around with a smile on my face all the time. El gozo del Señor es algo mucho más profundo que eso. The joy of the Lord is something that's much deeper than that. Porque sabemos que nos dice Jesús, vamos a tener dificultades en esta vida. Because we know that Jesus warned us that in this life we will have troubles. Y si estamos en tribulaciones y problemas, no significa que tenemos que estar sonriendo y estar sentirnos súper felices. And so if we're walking through a time of trials and difficulties, that doesn't mean that we have to be smiling and being happy all the time. Entonces, ¿de dónde viene este gozo del Señor? But and then, where does this joy of the Lord come from? Vamos a leer Juan 15, 10 y 11. We're going to read John 15, 10 and 11. Dice Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. If you keep my commands, you will remain in my love, agape love, just as I have kept my Father's commands and remain in his agape love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. En este versículo de Juan, cuando dice amor, está haciendo referencia a esa palabra ágape de nuevo. This is agape love we notice in this El verse. gozo del Espíritu viene de guardar los mandamientos de Jesús And the joy of the Lord comes from keeping the commandments of Jesus y andando en su amor. and walking in his love. Cuando nosotros obedecemos a Cristo y andamos en su amor, When we obey Christ and walk in his love, tenemos un gozo we have a joy de saber que nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. from knowing that we are doing what God has asked us to do. Estamos en una relación más íntima con Dios. And we are in a more intimate relationship with God. Y esto nos da un gozo del Espíritu Santo. And this gives us joy from the Holy Spirit. Y eso es lo que nos permite cuando a lo mejor en lo natural estamos atravesando una situación muy difícil. And this is what gives us strength when in the natural we're walking through a very difficult situation. Podemos agarrarnos a las promesas de Dios. We can hold on to the promises of God. Y podemos saber que si yo estoy obedeciendo a Cristo en mi vida, And we can say, if I am obedient to God's promises, a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo hoy, despite my circumstances today, yo sé que todo va a salir bien. I know that everything will work out well. Yo sé que yo estoy bien con Dios. I know that I am right with God. Y yo sé que Dios tiene una salida para mí. And I know that God has a way for me. Quizás no es la salida que yo estoy buscando, It might not be the solution that I'm looking for, pero quizás yo tengo que aprender algo en ese proceso. but it may be that I need to learn something in this process. Y cuando nosotros nos agarramos, nos aferramos a eso, And when we hold on to this, eso es lo que nos sostiene en nuestro día a día.
what sustains us in our day-to-day. Esto es lo que nos da este gozo del Espíritu Santo para poder atravesar esos problemas. This is where we find our joy from the Holy Spirit to give us strength to walk through these difficulties. Y saber que yo estoy haciendo todo lo que yo puedo para cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer. When I know that I am doing all I can to obey what God has asked me to do. Y el siguiente fruto es la paz. And the next fruit is peace. ¿Cómo andamos en paz? How do we walk in peace? Este paz no es un paz natural. And we're not talking about a natural peace. Y vamos a leer 2 versículos. En Mateo 10:34 In Matthew 10:34, dice Jesús, no penséis que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesus says, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. Y en Juan 14:27 dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. John 14:27, Jesus says, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Entonces, qué raro, ¿no? Por un lado dice Jesús, yo no he venido para traer paz, y luego por otro lado dice, yo os dejo mi paz. How strange, right? On the one hand, Jesus says, I did not bring to give you peace, but on the other hand, he says, I leave my peace with you. Jesús no está hablando de la paz natural como nosotros lo podemos pensar, no habla de la ausencia de conflicto. Jesus is not talking here about natural peace, as we often understand it, or the absence of conflict. En Lucas In Luke 19, 40 y 42, Jesús aquí está entrando en Jerusalén. 19:40-42, Jesus is arriving or entering Jerusalem. Cuando él está entrando en Jerusalén, antes de ser crucificado, él entra y entonces dice Jesús que si la gente estuviese callada cantando Hosana, dice que hasta las mismas piedras clamarían. Y dice, cuando él llega a Jerusalén, él llora. Dice, ¿y por qué llora sobre Jerusalén? Dice, porque, si quieres me lo pone, siguiente versículo, en español, siguiente. Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Okay, Jesus arrives in Jerusalem, and there he says, I tell you, if they are quiet, the stones will cry out. He's speaking about all the people who are shouting Hosanna as he arrives. As he approached Jesus and saw the city, he wept over it, and he said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Jesus wept because they hadn't recognized that Jesus was who would bring them peace between them and God. They hadn't recognized that he was the Christ, the Messiah. And Jesús lloró. Jesus wept. ¿Por qué lloró? Why did he weep? Porque no reconocieron su paz. Because the people had not recognized his peace. Y dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. He said, at the moment, now, it is hidden from your eyes. No habían reconocido la paz que traía Jesús. They hadn't recognized the peace that Jesus brought. Y como hemos dicho, esto no era ausencia de conflicto. This wasn't a situation where an absence of conflict. Esa es la paz que trae a Jesús entre la humanidad y Dios. This was the peace that Jesus brings between humanity and God. No habían reconocido que Cristo era el Mesías. They hadn't recognized that Jesus was the Messiah. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Mesías, When we recognize that Jesus is the Messiah,
Tenemos la paz de Jesús, la paz entre Dios y nosotros. Then we have the peace of Jesus. We have the peace between God and ourselves. Tenemos la paz de saber que somos perdonados. We have the peace of knowing that we are forgiven. Tenemos la paz de poder entrar en su presencia. We have the peace of coming into His presence. Tenemos la paz de que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. We have the peace of knowing that we are no longer enemies with God. Y sabemos que la Biblia nos llama a orar por la paz de Jerusalén, ¿cierto? And we know that the Bible calls us to pray for peace in Jerusalem, Y right? esto no es una paz natural, And this is not a natural peace. porque aparte sabemos que la Biblia dice que el enemigo va a rodear a Jerusalén. Because in another place, the Bible says that the enemy will steal Jerusalem. Y sabemos que lo estamos viendo en el mundo. And we see that this is what we're seeing in the world. Pero Dios dice, orad por la paz de Jerusalén. Jesus says, pray for the peace in Jerusalem. Y podemos orar por la paz natural, And we can pray for natural peace. podemos orar por las personas, We can pray for people. pero tenemos que orar que ellos puedan tener sus ojos abiertos y puedan reconocer a Jesús como su Mesías. But we need to pray that they would have their eyes opened to recognize Jesus as Messiah. Porque Dios lo dice, tienen un velo sobre los ojos. Because Jesus says they have a veil over their Dice eyes. que está, la verdad, ya está como escondido, ¿no?, de sus ojos. He says that the truth is as if it was hidden from their eyes. Tenemos que orar por esa paz. We need to pray for that peace. Y nosotros, si reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, andamos en esa paz de Dios. And for ourselves, if we walk knowing who Jesus is, then we need to walk with this peace. El siguiente fruto es la paciencia. The next fruit is patience. Andando en paciencia. Walking in patience. Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él mostró misericordia y paciencia. When Jesus walked on the earth, he demonstrated mercy and patience. Pero también sabemos que Jesús se frustró. We know that also in at times Jesus was frustrated. Sabemos que Jesús le dijo a los discípulos, ¿cuánto más tiempo os tengo que aguantar? Jesus said to the disciples, how much longer must I put up with you? Y yo creo que a veces Jesús nos dice eso a nosotros, ¿no? Do you think that sometimes he says that about us? Nos mirará y dirá, pero ¿cuántas más veces lo vas a hacer así? He must look at us and say, how many more times are they going to make this mistake? ¿Cuántas veces vas a tropezar con lo mismo? How many times are you going to trip up over the same thing? Pero es que lo sabes cuál es la solución. Because actually you know what the solution is. No es que no lo sepas, si tú lo sabes, tú lo lees en la palabra, ¿cuántas veces vas a tropezar con lo mismo? You're not ignorant, you read it in the Bible. How many times will you trip over the same problem? Dios es paciente. So God is patient. Jesús era paciente con los discípulos. And Jesus was patient with his disciples. Y yo me alegro de que Dios tiene paciencia conmigo. Que soy feliz de que Dios tiene paciencia conmigo. And I am so happy that God is patient with me. Porque seguro que muchas veces se frustrará conmigo. Because I'm sure that on many occasions he is frustrated with me. Y me mirará y dirá, ay, And he sees me and thinks, oh no. gracias Dios que tú eres paciente conmigo. Thank you, God, that you're patient with me. Y Dios nos llama a andar en esta paciencia. God calls us to walk in this patience. De hecho, sabemos que Dios está esperando pacientemente, o Jesús está esperando pacientemente para regresar. And we know that Jesus is patiently waiting to return. En 2 Pedro 3:9 In 2 Peter 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Jesús ordenó a sus discípulos y a todos, incluyéndonos a nosotros, que predicáramos el Evangelio. Jesus commanded his disciples and everyone who believes in him, including us,
to preach the gospel, La gran comisión, ¿cierto? the Great Commission, right? Dios dice aquí, está esperando para que ninguno perezca. It says here that God is waiting patiently so that none will perish, Sino que todos lleguen al arrepentimiento. but that everyone may come to repentance. Sabemos por otras escrituras que no va a ser toda la humanidad, eso es decisión de cada uno. And we know from other verses that this doesn't mean all humanity will believe, because we have free will. Pero Dios está siendo paciente, esperando que tú y yo hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. But God is being patient, waiting for me and you to do what He has called us to do. Y Dios nos llama a nosotros a andar en esta misma paciencia. And He calls us to walk in this same patience. Cuando nos frustramos con nuestros hermanos, When we are frustrated with our brothers, cuando nos sentimos decepcionados con nuestros hermanos o hermanas, when we feel disappointed with our brothers or sisters, aquí es donde el fruto del Espíritu empieza a crecer en nuestra vida. that is when the fruit of patience grows in our lives. Empezamos a mostrar esa paciencia. And we begin to show this patience. También mostramos allí nuestro amor ágape por nuestro hermano. And we can also display agape love towards our brothers. Benignidad. Kindness. Sorry. Goodness or kindness. Entonces vamos a ver benignidad y bondad, las dos son muy parecidas. We're going to look now at goodness and kindness because they're very similar. Sabemos que los frutos lo vamos añadiendo en nuestra vida poquito a poco. Did you know that the fruits grow in our lives very slowly? Nosotros añadimos estos atributos, estos frutos, nuestro carácter, poquito a poco. The attributes that are growing in our character come bit by bit. Y luego la palabra dice que van a ser abundantes en nosotros. And the Bible says that they will abound in us. Y la benignidad And kindness es cómo tratamos, cómo hablamos con otras personas. it is how do we treat and how do we speak with others. ¿Habláis bien con vuestros hermanos en la iglesia? Do you speak well with your brothers at church? ¿Hablas bien con tus hijos? Do you speak well with your children? ¿Le hablas bien a tu pareja? Do you speak well with your husband or wife? ¿Cómo nos hablamos? How do we speak to each other? ¿Qué modales tenemos? Manners. What manners do we use? A veces, tristemente, en las iglesias hay malos modales entre nosotros. Sadly, in churches, there can be bad manners between brothers and sisters. Y Dios nos llama a hablarnos bien el uno al otro. God calls us to speak well to each other. Y a lo mejor estáis aquí y dices, ay, qué raro, no, hay que hablar bien, claro que sí. Maybe you're sitting there thinking, well, how strange. Of course, that's true. Of course, we need to speak well to each other. Pero en la realidad muchas veces no se hace. But in reality, many times, this is missed out. No disponemos o no mostramos este fruto todo lo que deberíamos. We don't demonstrate this fruit enough. Jesús cuando Él siempre habló con benignidad. When Jesus spoke, when he speaks, he always speaks with kindness. Cuando vemos cómo Jesús habló a las multitudes, cómo habló con sus discípulos, When we see how he spoke to his disciples and how he spoke to the crowds, Él era muy honesto, era Jesús. he was Jesus, and so he was honest. Y Él muchas veces era muy directo en sus contestaciones. He was very direct many times in his answers. Pero Él siempre habló con compasión, con amor, con benignidad. But he always spoke with love, with compassion, and with kindness. Y las personas con las que Él quizás habló más directo y más fuerte eran con los líderes religiosos. The people that he spoke to the most directly and forcefully were the religious leaders.
Y él tenía sus motivos, ¿no?, para hacer eso. And he had good reason for that. Pero él nunca faltó respeto. But he never showed them disrespect. Y nosotros en la iglesia tenemos que andar en esta benignidad. In church, we need to walk in this kindness. Y podemos hablar la verdad, We can speak the truth, pero tenemos que ver a veces las formas. but we need to have good manners. Y esto se parece mucho al siguiente fruto, que es la bondad. And so this is very similar to the next fruit, which is goodness. Y en Hebreos 6:5, In Hebrews 6:5, y creo que no lo he puesto entero, ¿no? Hebreos 6:5 al 6. 5 to 6. Hebreos 6, 5 y 6. Es que en el título no he puesto todos los versículos, entonces no lo he metido ahí. Hebreos 6, 5 y 6 dice: Hebreos 6, 5 y 6. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Es el versículo 4, perdón. Hebreos 6, 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces aquí habla de que gustaron de la buena palabra de Dios. So here, what stands out is where it says, those who have tasted the goodness of the Word of God. Probaron lo bueno de la palabra de Dios. They tasted the goodness of the Word of God. La palabra de Dios es bueno. The Word of God is good, Y Jesús es la palabra de Dios. and Jesus is the Word of God, Y Jesús es bueno. and Jesus is good. Y al igual que Jesús es bueno y su palabra es bueno, And just as Jesus is good and God's Word is good, Dios nos llama a estudiar su palabra, God calls us to study His Word, aplicar su palabra, apply His Word, andar en su palabra. walk in His Word. Y cuando andamos en su palabra, andamos en bondad. And when we walk in His Word, we walk in goodness. Y donde dice en versículo 6, dice: y recayeron. Verse 6 says, Y recayeron. who have fallen away. Y entonces esta es la pregunta eterna, ¿no? Una persona que ha probado la bondad de la palabra de Dios, So, a person who has tasted the goodness of the Word of God y que han experimentado el Espíritu Santo, and who has experienced the Holy Spirit, aquí dice hechos partícipes del Espíritu Santo, shared in the Holy Spirit, estas personas se pueden recaer. can these people fall away? Estas personas se pueden apartar de Dios. Can they be separate from God? Según la Escritura, es una posibilidad. According to the Bible, that is possible. Es una posibilidad bastante extrema, It's an extreme possibility, pero es una posibilidad. but it is a possibility. Dios nos llama a ser serios. God calls us to be serious. Dios llama a que seamos serios con su palabra y con Él y con nuestra relación con Él. God calls us to be serious about His Word and our relationship with Him. Dios aquí
es una advertencia que nos da. Here in this verse, this is a warning that God gives us. Si hemos probado la buena palabra de Dios y hemos sido partícipes del Espíritu Santo, que no nos durmamos. If we have tasted the goodness of the Word of God and shared in the Holy Spirit, may we not fall away. Luego, si seguimos leyendo este pasaje, les habla, les anima y les dice que continúen con lo que están haciendo. Though if we continue reading this passage, we see how Paul encourages them to continue and not give up in their faith. Y en el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Que imitemos. What are we to imitate? Que imitemos a aquellas personas de fe. We are to imitate people who are faithful, Y así vimos al principio, ¿verdad? and that's how we started out the message. Que dijo Dios, ser imitadores míos. We saw that God calls us to imitate Him. Vimos que el apóstol Pablo dijo, imitadme a mí, al igual que yo imito a Cristo. We saw how the Apostle Paul says, imitate me just as I imitate Christ. Si alguien te imita a ti, ¿cómo sería? If someone was to imitate you, how would they be? ¿Tú serías una buena persona a quien imitar? Would you be a good example for others to imitate? Si estás viviendo los frutos del Espíritu, ¿sí? If you're walking in the fruits of God, then the answer is yes. Si estamos poniendo en práctica todos estos frutos, sí seremos personas que otro cristiano pueda imitar. So if we are putting into practice all of these fruits, then we would be an ideal person for another believer to imitate. Porque podemos amar sin condición, Because we would be able to love without condition, con el gozo del Señor que nos sostiene en cada día. with the joy of the Lord sustaining us day by day, Teniendo paz con Dios, sabiendo que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. walking in peace with God, knowing that we are doing what He's calling us to do, Mostrando paciencia cuando lo que hay a tu alrededor igual te frustra. demonstrating patience when things around us are frustrating, Tratando a todos con benignidad y bondad. treating all those around us with kindness and goodness, Guardando los mandamientos de Jesús. following the commandments of Obedeciendo a Jesus, Jesús. and obeying Jesus. Entonces estaremos mostrando los frutos del Espíritu. In that case, we will be demonstrating the fruits of the Spirit. Y esto no lo hacemos solo, porque Jesús no lo hizo solo en su propia fuerza. And this we don't do in our own strength, because Jesus did not do this in His own Y strength. para terminar, vamos a leer Lucas 4:1. To end, we're going to read Luke 4, verse 1. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo al desierto. Says Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Y si Jesús tuvo que vivir siendo dependiente del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? So if Jesus had to live dependent on the Holy Spirit, how much more do we? Dios nos está llamando a ser dependientes del Espíritu Santo. God is calling us to be dependent on the Holy Spirit, Que el Espíritu Santo nos guíe y que desarrolle en nosotros sus frutos. so that He may guide us and grow in us His fruit. Entonces hoy no da tiempo a mirar todos los frutos, So today we didn't have time to look at all of the fruits. así que la semana que viene vamos a continuar viendo el resto de los frutos del Espíritu. So next week we're going to continue studying the other fruit of the Spirit. Pero hoy cuando lleguen a casa, coja un papel But today when you get home, find a piece of paper y pueden leer en Gálatas
And you can read from Galatians 5:22 5:22. y pueden leer los frutos del Espíritu. You can read the fruits of the Spirit. Y lo apuntáis: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. You can write down love, joy, peace, patience, goodness, kindness. Y hacer una lista. ¿Dónde muestras tú ese amor ágape en tu vida? ¿Dónde muestras paciencia en tu vida? ¿Dónde muestras esos frutos en tu vida? Make a list and think about where do you demonstrate agape love in your life? Where do you demonstrate patience, kindness? Y luego haz una lista de en qué situaciones necesito tener más de este fruto en mi vida. Make another list asking yourself, where do I need to have more fruits in my life? Y pídeselo al Espíritu Santo que te ayude. And ask the Holy Spirit to help you. Y como todo en esta vida, esto no es algo inmediato. And like everything in life, it is not overnight. Estas son cosas que se desarrollan en nuestro carácter poco a poco. It's a process that comes bit by bit into our characters. Y a veces es doloroso, And it can be painful. a veces es difícil. It can be hard. Y Dios te pone situaciones difíciles para crecer estos frutos. And God allows difficult situations to come so you can grow in those fruits. Y cuando entendemos esto, And when we understand this, podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo we can ask the Holy Spirit to help us. y podemos tener su gozo profundo que nos sostiene, nos mantiene en esa situación. And we can have His deep joy that sustains us in these situations. Vamos a orar. Let's pray. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tus frutos. We give you thanks, Holy Spirit, for your Te damos fruits. gracias, Espíritu Santo, que tú nos llenas. We give you thanks, Holy Spirit, that you fill us. Te damos gracias, Espíritu Santo, que tú nos guías y nos ayudas. We give you thanks, Holy Spirit, that you guide us and help us. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder andar cada día en tus frutos. We ask you, Lord, that you will enable us to walk day by day in your fruits. Que podamos, que sea una reacción natural el mostrar tu fruto, Señor. That displaying your fruits will become a natural reaction in us. Y como dice la palabra, seremos reconocidos por nuestros frutos. And as your scriptures say, that we may be grateful to you as our fruits, Y que la gente nos van a reconocer and that people around us would recognize us, que tenemos tus frutos y tenemos a Jesús en nuestra vida. seeing in us your fruits and seeing Jesus in our lives. Pedimos, Espíritu Santo, que We tú, ask you, Holy Spirit, que tú desarrolles esto en nuestra vida that you would cause these fruits to grow in our lives, y que seamos imitadores de Dios. and that we would become imitators of God, Y que nosotros podamos andar como anduvo Jesús, and that we would walk as Jesus walked, mostrando el carácter de Jesús. displaying the character of Jesus. En el